Daniel Enes. Muy, pero muy buenos días. Bienvenido al Resto es Billuterí. Gracias por estar, gracias por el tiempo, porque te dije 1:30 y bueno, nos extendimos un poquitín. Sabía que andabas de viaje. Bueno, te agradezco y te damos la bienvenida a este sábado picante en FM Cristal. Muy buenos días. Un buenos días para vos, para Karina y para Santiago. Igual te acepto que hayas demorado más porque escuché toda la columna de Santiago. Así que... Y ahora vamos a entrar en una especie de columna económica, de un análisis de lo que tanto le preocupa a la población argentina, a la población chubutense, al argentino en sí y a Doña Rosa, ¿no? Un especialista en contarle para que nosotros entendamos cómo estamos, Daniel. Bien, básicamente, digamos, el cómo estamos implica muchas cosas, ¿no? O sea, podremos ser más puntuales. Últimas veces que he salido, que generalmente me llaman, porque yo soy especialista en finanzas más que en temas económicos. En realidad la economía es algo que tengo que estar súper atento porque implica todo lo que es los mercados financieros. Yo decía que era más o menos cuando el dólar estaba explotando a 190, 198, tocó el pico. Y yo decía que a mí lo que no me preocupaba es eso, que para mí iba a bajar, y que lo que me preocupaba es el traslado hacia la inflación, digamos, después de un año tumultuoso, con el año del COVID, digamos, y de la pandemia y las cuarentenas y demás cuestiones, que contrajo mucho la demanda y además también la oferta, digamos, con lo cual la inflación fue un poco controlada, más allá del salto del dólar. Me preocupaba el devenir los meses posteriores a cómo iba a venir la inflación. Y eso es lo que afecta en mayor o menor parte a todos los bolsillos de la gente, digamos, ¿no? Entonces, el año pasado, dentro de todo, fue un año que bajó la inflación con respecto al año anterior. O sea, el año anterior terminamos con casi 54,6 y el año pasado en 38 puntos de inflación, que puede ser un dato alentador para algunos, o el vaso medio lleno. Pero el objetivo de este gobierno no se planteó un objetivo de que era muy fácil bajar la inflación, es más, cree que es muy difícil. Y este año la inflación viene en estos primeros 2 meses del año con cercana al 3,8, al 3,6, al 7,6, perdón, 4 el primer mes y en enero y 3,6 en febrero, y una corrimiento del dólar, una devaluación del peso del 8,1. Entonces, lo que venga en términos inflacionarios es para estar muy atentos. No me preocupa tanto el valor del dólar, sino cómo el Estado y la sociedad actúa con respecto a este mal que tenemos los argentinos desde muy tiempo, que es el... Daniel, no lo escucho muy bien, ¿eh? ¿No? A ver, ahí me escuchás mejor. Ahí te escucho mejor, sí. Dani, en las charlas de café, viste, se arman algunos debates, algunas contradicciones. Uno pregunta, ¿no? Dice, no, che, pero el dólar bajó, el blue bajó y las cosas siguen aumentando y están los vivos y no están los vivos. ¿Qué hay de todo esto para que nosotros, viste, los que estamos en la cotidianidad y no tenemos un análisis profundo de lo que es lo económico y financiero? Es decir, ¿por qué sigue aumentando tanto en algunas cosas o grandes cosas y por ahí el dólar está más como estable, como que no sube tanto? ¿Eso cómo lo explicás? De hecho, el dólar bajó, o sea, en términos de octubre a hoy, el dólar bajó y mucho, digamos, ¿no? El dólar, los dólares paralelos, digamos, ¿no? Los dólares financieros, los dólares ilegales o los dólares bursátiles, 123, 147, 150. Entonces, una caída del 20 y pico % del valor del dólar. Lo que la economía está atada al dólar oficial en cuanto a que la mayoría de las exportaciones y las importaciones se hace a este tipo de cambio, digamos, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de los combustibles, la suba tiene dos factores. Uno, que el barril del petróleo debe tener valores negativos durante el año pasado, digamos, en la primer sembranazo de la crisis en abril del año pasado, pasó a tener valores prepandémicos, digamos, ¿no? $65 el WTI, casi $70 tocó esta semana el Brent.
Entonces, hay una o suba del valor de las naftas y los combustibles que tiene que ver con eso, y también tiene que ver con algunos impuestos que habían sido a lo largo del 2019 suspendidos su aplicación y que se tienen que aplicar, digamos, ¿no? Perdóname, Daniel, Entonces, ¿tiene que ver también con el déficit de YPF, con que está tratando de buscar un equilibrio financiero interno que aumenta todo el tiempo los combustibles? también es una decisión política desde ese punto, porque bueno, YPF es la petrolera estatal, digamos, o mayoritariamente estatal, y ahí la Argentina tiene una joya que es vaca muerta y que sin plata no se puede producir, digamos, ¿no? Entonces, YPF tiene que tener balances y capacidad de financiamiento para poner en producción un área de enorme cantidad de recursos que a largo plazo signifiquen un ingreso de divisas, o por lo menos en el corto mediano plazo, por lo menos la ecuación equilibrada en la balanza energética, digamos, ¿no? Ahora, que la Argentina no pierda plata en importar combustibles, gas. Claro. Esos aumentos, digamos, en los combustibles son transversales a toda la economía, hace aumentar todo. Y yo te quería preguntar, ya que estabas hablando de inflación, porque todavía no llegamos a marzo, bueno, en realidad estamos en marzo, pero digo, este mes va a ser más inflacionario por todo, generalmente lo que es, aunque hay que ver, ¿no?, con esto de la virtualidad, generalmente marzo es un mes inflacionario por la compra de las útiles para los niños para la escuela, las paritarias que se empiezan a cerrar, pero te quería preguntar por este año electoral donde el gobierno va a inyectar más recursos para el consumo, como por ejemplo la rebaja en el impuesto a las ganancias, y ese tipo de cosas, algunos me imagino, algunos más subsidios directos, como la asignación universal, ese tipo de cosas, ¿eso también va a repercutir en la inflación o no? No necesariamente. Tenemos una cuestión de que la Argentina tiene hoy una capacidad instalada de 100, vamos, para producir bienes y servicios, y está en un 53, 57%, depende del indicador que mires, de su capacidad, de utilización de esa capacidad instalada. Entonces, si se genera un aumento de la oferta, probablemente se condicione ese aumento de la demanda que vos decís. Probablemente el gobierno lo que va a buscar es, obviamente, hacer un año eleccionario que estas curvas de inflacionarias se intenten aplanar y tener un año relativamente tranquilo. También hay otro dato que tiene que ver con que uno, digamos, en el mundo de la economía y las finanzas vea muchos de estos que están en todos los programas de televisivos y qué sé yo, y habitualmente hay una característica muy importante que yo siempre destaco, porque no es que todos opinamos objetivamente, digamos, ¿no? Generalmente cuando hay un gobierno de este tipo, un gobierno peronista, siempre son más agoreros que cuando hay un gobierno de otro color político o de otra ideología. Y siempre y esto se vio en los últimos 4 años. ¿A qué le decís agorero? Agorero, tenés Esper, Milei, Maslatón. Hay más críticos económicos está bien. No, es que el mundo de las finanzas y de la economía en sí es los promercados, pongamos, claro. Sí, ya entendí. Como se llaman, liberales y demás cuestiones, siempre en gobiernos donde el Estado interviene y qué sé yo, siempre las expectativas van a ser peores que en los gobiernos. Yo siempre doy un ejemplo, y de hecho lo pueden seguir en mi Twitter, @DanielEnes. Las expectativas de mercado, que es una encuesta que hace el Banco Central desde el 2016, 17, 18 y 19, siempre le erraron. Pero siempre le erraron no porque los sorprendió, sino porque siempre buscaban que sean mejor, indicadores económicos mucho mejores de lo que realmente terminaron sucediendo, digamos, ¿no? Y le erraban por mucho. Y entonces hacen una subestimación de lo que puede pasar. Y cuando viene un gobierno de otro estilo, o un gobierno peronista, para llamarlo con nombre propio, buscan peores escenarios. Dicen, no, la inflación se va a disparar, el dólar se va a explotar, y después se termina dando totalmente lo contrario, y para eso tenés 12 años para atrás donde lo podés seguir, digamos, ¿no? O sea, y un 90% de los opinólogos o los que salen todo el tiempo a hablar de estos temas, no lo hacen con una objetividad, digamos, no lo buscan generar clima. Entonces, y generar clima, como las finanzas y los mercados económicos también están atravesados por las expectativas, generan expectativas negativas.
Claro. Yo creo que va a ser un muy buen año en cuanto a lo económico, muy por encima de lo que presupuestó ese... ¿Cuánto digamos, significaba sí. muy por encima? ¿4 puntos de crecimiento del PBI? ¿5 No, yo puntos? creo que va a 3 ser mucho puntos? más. Yo ¿Mucho creo que va a más? ser cercano al 5,5. Ah, está bien. Anotalo. Está bueno. Lo anotamos, está registrado, está al aire. ¿Y qué? Anotalo. Yo creo que va a ser mucho más si tenemos en cuenta de que tenemos una pandemia y que la pandemia puede haber coletazos importantes. Yo creo que si las cosas siguen como hasta ahora, donde la campaña de vacunación genera expectativas de que una nueva normalidad y demás cuestiones, yo creo que el crecimiento económico va a ser muy por encima, y muy por encima de lo que pronostican algunos estos pronosticadores oficiales, digamos, ¿no? O paraoficiales. Lo están escuchando Daniel Enes, en El Resto es Billutería, es consultor financiero, está hablando de la actualidad financiera y económica del país y la provincia, y bien lo dijo él, @Daniel Enes, con la H en el medio, en Twitter, lo podemos seguir. Tal cual. Daniel, Muchas pero gracias. mucho esto que vos decías recién, algunos si hago de abogado del diablo, te digo, venimos de una recesión galopante y es un rebote, un efecto rebote. Bueno, ahí te contesto una cosa. En junio, todas estas expectativas de mercado, todas estas consultoras pro mercado estimaban que la caída de la economía argentina iba a ser del 15%, y fue del 10%. Importantísimo. Dentro del G20 fuimos el país que más cayó, digamos, ¿no? Fuera del G20 tenés países que cayeron un 22%, un 18%, países de América Latina que cayeron 13, 14%. ¿Cuánto cayó Brasil? ¿Tenés ese dato? ¿Cuánto cayó Brasil? Brasil un poco menos que nosotros. Bien. Un poco menos que nosotros. Cayó 8, y algo. Está bien. Che, te queríamos preguntar, ya que estabas, con el tema en general de la deuda de la provincia y sus deudas. La deuda con Nación, la renegociación de la deuda externa, o si aplanó la curva o pateó para adelante la curva de vencimientos con proporciones, si vamos a ver de vuelta la crisis en 2025. ¿Cómo ves el tema del endeudamiento de la provincia? Bueno, yo creo que la situación económica de la provincia es algo más compleja, porque, digamos, no es que las finanzas públicas de la provincia no tiene las herramientas financieras que sí cuenta la Nación, digamos, ¿no? Siempre es esto así, no ahora. O sea, Nación tiene la maquinita de emitir pesos, tiene financiamiento externo, tiene organismos multilaterales de crédito, tiene la ANSES, que es una caja importante, tiene el Banco Central, tiene un montón de fuentes de financiamiento. Acá que las provincias tienen muy pocas fuentes de financiamiento, que es el endeudamiento, sí. Y intentar siempre cubrir sus déficits, tiene que buscar las mejores herramientas. Particularmente cuando vos tenés un escenario donde no llegás a cubrir la masa salarial, intentás manotear fuentes de financiamiento de muy corto plazo que se generan una bola, y esto lo vengo sosteniendo del 2012 para acá. Bueno, con Gonzalo lo hemos hablado mucho tiempo, cuando fui secretario de Hacienda de Madrid y demás, que la peor fuente de financiamiento siempre son las letras de tesorería y el financiamiento a muy Pues corto son plazo. altas tasas a cortos plazos. Altas tasas, tenés que rolear es emitir nuevamente letras para cubrir el capital más los Sí. intereses que tenés que Hoy estamos pagar. hablando entre el 35 y el 40 de tasa. Sí, y eso con letras de mercado. Si vos vas con instrumentos que suscribe ANSES o algún otro organismo, o el Fondo Fiduciario y demás, tenés tasas más bajas, pero es una pelota enorme. Perdóname, más bajas, pero todas atadas a inflación, ¿o no? Algunas atadas de inflación, otras no, otras tienen tasas más Negativas. alarma a algún punto y demás cuestiones, y las tasas están negativas, las tasas activas están negativas en cuanto a la inflación. Lo que ahí se apuesta es a tener una mejora en la recaudación. La provincia tiene 3 componentes gruesos de recaudación, que son la coparticipación federal de impuestos, que es la sumatoria total de impuestos, la regalía y los ingresos propios, que tienen que ver con sellos, ingresos brutos y demás cuestiones, convenio multilateral y demás. Entonces, si uno apuesta a que va a tener una aceleración de la recaudación por encima de las tasas de la inflación, bueno, no es un mal financiamiento. El problema nunca es
la deuda en sí, sino cómo ¿Para qué la se usás? utiliza esa deuda. Sí, ahora, Exactamente. dame un segundo con esto porque ya lo veía cuando fue la dupla Garzoño-Tarrío y me quedó muy fuerte la sensación de que vos cuando preparás un presupuesto simulás escenarios, ¿no es cierto? Y yo siento que acá siempre se toma como el escenario más positivo en vez de decir, bueno, voy a tomar el más negativo y en todo caso que las sorpresas sean buenas, ¿no? O sea, acá haces un escenario y se te cae un poco el precio del petróleo o te meten una devaluación que en Argentina te la pueden meter en cualquier momento y se te explotó el presupuesto. Es como que siempre nos agarra de sorpresa alguna de esas dos cosas que pasan bastante seguido. En el marco teórico, los presupuestos están los presupuestos ajustados a ingresos y los presupuestos ajustados a gastos, digamos, ¿no? Y generalmente las provincias, y Chubut en particular, evalúa sus presupuestos en función a los gastos, no tanto a los ingresos. O sea, no sé si elabora muchos escenarios o la verdad no estoy para saberlo, pero en su época, cuando yo era subsecretario de Finanzas o asesor financiero, hacíamos ejercicios de distintos escenarios y lo hice en Madrid, lo hice como asesor, lo hice de distintas maneras. De que vos podés elaborar un presupuesto, que un presupuesto termina siendo, ¿no?, a la historia, un papel pintado, que te determina partidas, que de gasto y demás cuestiones, pero después tenés que ir a buscar los ingresos que cumplan con ese presupuesto. Y la provincia de Chubut, yo saqué un estudio no hace mucho, de los últimos 18 ejercicios que tiene, ejercicios financieros, digamos, de la provincia, de presupuesto ejecutado, casi la constante es que haya déficit, y es más, hubo déficit hasta el 40% de los ingresos. Claro, sí, recuerdo esos gráficos en que el gobierno armaste muy radical, buenos. digamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, cuando la palabra no es presión impositiva, porque sé que eso técnicamente remite a otra cosa, pero muchas veces se habla de que las provincias no recaudan en sus territorios, no van a recaudar los impuestos provinciales y se recuestan un poco en lo que son los impuestos nacionales o en la coparticipación. No me acuerdo técnicamente cómo se llama, no es presión impositiva, pero esta capacidad del Estado de recaudar los impuestos provinciales. ¿Cómo ves eso acá? Chubut particularmente siempre tuvo una buena performance, no es como las provincias norteñas que tienen una dependencia muy elevada de los ingresos de coparticipación exclusivamente, ¿no? Porque no, digamos, esto también sucede en los municipios pequeños, o sea, es muy el poder político, el intendente no busca pelearse con los ciudadanos y entonces hay municipios que de recaudación de ingresos brutos tienen muy poco, digamos, y hay algunos que no tienen ni siquiera tarifaria y demás cuestiones, ¿no? Entonces buscan que el financiamiento venga de otra parte y no pelearte con el vecino, ¿no? En Chubut no se da, particularmente la tasa de ingresos propios es muy importante. Puede hacer un mejor, digamos, siempre se habla del equilibrio en función al ajuste, ¿no? Se puede lograr un equilibrio en función a la recaudación, en función a cómo vos salís a cobrar lo que está, o sea, no subirlo. Y un ejemplo concreto, en Puerto Madryn en el 2014, de septiembre a diciembre, nosotros mejoramos casi un 50% de la capacidad de recaudación y no subimos ningún impuesto. ¿Cómo crees que en esto de los conflictos, vos te tocó estar dentro del Ministerio de Educación, si mal no recuerdo, y se me vino a la cabeza un trabajo que estabas llevando adelante de ordenamiento, que significaba un respiro financiero o económico, no sé si utilizo bien las palabras, en esto que pedía el gobernador en ese momento, que era como para darle un gesto a los gremios de que se estaba trabajando en un ordenamiento para poder contar con billete o con arcas económicas importantes como para salir de la situación de crisis. ¿Me podés contar un poco cómo era ese trabajo, en qué consistía, cuáles eran los objetivos? ¿Cómo crees que se puede solucionar el conflicto o la etapa de crisis que arrastra la provincia desde hace varios años? Ya nos metemos ahí en un algo puntual, digamos, que es una parte muy importante de lo que es la administración pública, que es, digamos, el sistema educativo, digamos, ¿no? En líneas generales, pues no, digamos, yo lo que dije en su momento lo dije, lo que lo hice público, digamos, también
lo compartí con el gobernador y qué sé yo, que el Ministerio de Educación no tiene un problema de recursos, sino tiene un problema de cómo ejecuta esos recursos, por una enorme cantidad de cuestiones, digamos, ¿no? Desde, digamos, pagar de salarios de más, pagar personas que no trabajan, pagar adscripciones a municipios, entidades y demás, y que vos necesitas un suplente, los mismos recursos que vos destinás y por error a pagar de más también generan otras erogaciones al Estado, que son aportes, contribuciones, aportes sindicales y demás, que los tenés que recuperar porque si fueron mal hechos para el trabajador, y el trabajador te los tiene que devolver, también te lo tendrían que devolver todos los otros organismos mutuales y gremios. Y esto genera un problema, ya no es de índole financiero o económico, sino de que no quieren que se toquen algunos privilegios, digamos, ¿no? Entonces, o que den vuelta a una situación que todo el mundo sabe dentro del sistema educativo que está mal, digamos, ¿no? Entonces, pero quieren que siga estando mal. Entonces, si vos querés que esto se puede mejorar dejándolo todo como está, es imposible. Si vos mejorás la eficiencia y sacás recursos que están mal, que no es un problema de cantidad de recursos, o sea, los recursos dentro del sistema educativo están, el tema es que están mal aplicados, digamos, ¿no? O se escurren por un montón de grietas que tiene, de faltas de control, faltas de sistema de gestión, de sistema informático de gestión. Es todo muy arcaico y implementar nuevos sistemas tiene una gran oposición dentro de los participantes, por lo menos del sector que están en el día a día, ¿no? Entonces se puede titular como unas complicidades. Sí, yo en su momento hice tres hilos sobre 3 cosas que detectamos, que era parte del diagnóstico, donde uno cree que dentro del sistema educativo, no sé, hay más alumnos que docentes, y en realidad hay más alumnos que docentes, pero hay escuelas donde tenés una cantidad de salarios que estás pagando y tenés 10 salarios por cada pibe, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer eficiente los recursos del Estado cuando vos tenés una gran oposición. O sea, cuando vos, no sé, te encontrás una persona que vive con una beca en España hace no sé cuántos años, ¿no? Y después cuando la vas a dar de baja, porque digamos la beca, te dicen que la persona un poco más tiene un premio Nobel de literatura, y entonces es algo que enaltece al Ministerio de Educación, y vos le estás pagando un sueldo a una persona que vive en España. Y después cuando, digamos, no haces caso digamos, y haces lo que tenés que hacer, te salen con que no, esa persona es paciente oncológico. Entonces pasa del premio Nobel de escritura a un paciente oncológico para trabarte algo que está mal, que hace 4 o 5 años le estás pagando un salario a una persona que no está dentro del sistema educativo, y que eso te obliga a erogar 2 o 3 salarios más para cubrir ese cargo que no se está cubriendo, porque esa persona es titular de un cargo, y también es injusto para ese docente que va a hacer toda la vida, hasta que se jubile esa persona que está teniendo una beca en el exterior, por ejemplo, va a ser toda la vida suplente, y así. Entonces, ordenar implica pisar callos, y cuando pisas callos duelen, y cuando o tocar duelen, intereses. Y tocar muchos intereses complejos, ¿no? Sí. Entonces, no creo que sea el problema hoy. Vos decís, si vos sacás recursos acá, no lo gastás y ahorrás, no, lo tenés que destinar al mantenimiento de escuelas. Una de las cuestiones que nosotros aplicamos o intentamos aplicar es armar un sistema para tener online, o en el momento, el estado de mantenimiento de cada una de las escuelas. Y también está la responsabilidad. O sea, esto ya hablamos más de política o de Coso Gonzalo, que no llega al caso. O sea, yo, digamos, ocupé mi cargo de pocos meses, hice un diagnóstico. Sí, pero te lo quería preguntar porque me han llegado de diferentes sectores, inclusive gremiales, que el trabajo de terreno o silencioso o arduo, porque como vos decías, educación es un monstruo a nivel estatal en cuanto a el 50% de las erogaciones del Estado. Tal cual. Bueno, ahí me lo tirás con número. Entonces, era un puntapié inicial para un posible ordenamiento. Pero bueno, si
Este es el famoso, che, hay que recordar, sí, pero este no me lo toques porque lo puse yo, y aparece el otro y dice, no, este no, porque, o no, eso pasa. Sí, Y hasta que no se no, logre... pero también tiene que ver con que cuando uno hace algo, digamos, Gonzalo, nosotros nos conocemos, yo, digamos, mi mamá era portera de escuela, tengo una hermana maestra, soy hijo de la educación pública, digamos, de hecho, nosotros éramos una familia muy, muy humilde y siempre mis padres me inculcaron que lo único que te sacaba de la pobreza era la educación. Y con y la verdad que yo no quería ocupar cargos públicos, digamos, porque siempre te implica, algunos compañeros, digamos, de militancia y demás cuestiones siempre dicen, no, vos sos libre. No, yo trabajo en un tema, después tengo que volver a la actividad privada y hago lo mío, ¿no? Que es lo que, digamos, me ha traído hasta acá. Generalmente pierdo plata, tiempo, pero a mí el compromiso y la vocación política la tengo porque tengo la empatía, digamos, que es trabajar en algo, por más allá que no me implique directamente, yo no tengo hijos y qué sé yo, no van a ser víctimas de este sistema educativo, pero me exaspera, a mí en ese momento me exasperaba cómo sigan discurriendo recursos que vos, digamos, no tenías disponibles para aplicar en cosas que eran mucho más necesarias, como tener las escuelas ordenadas, limpias y demás cuestiones. Y también está el tema de la responsabilidad. Yo creo que esa sentido de la responsabilidad es como que también se ha perdido, digamos, ¿no? Escuela que te dicen, no, pero acá hay, no sé, está sucio, pero tenés porteros, están los maestros. O sea, yo en la escuela me hacían limpiar el pupitre a mí. ¿Me explico? No perdíamos un día de clases porque no teníamos calorama, íbamos con una pera, ¿no? O sea, era distinto, había una otra vocación, y hoy creo que hay un montón, hay una gran mayoría de gente que tiene una vocación enorme dentro del sistema educativo. También los padres, ¿no? Las familias también se tienen que ser responsables. Pero hay un pequeño grupo, no es mayoritario, es un pequeño grupo que es ruidoso y demás cuestiones que se opone a estos ordenamientos, y hay una mayoría silenciosa que también te juega en contra, porque si todos levantaran la voz para decir, bueno, che, hagamos algo, cambiémoslo realmente, cada uno cumple con su tarea. ¿Cuál es tu tarea? No, mi tarea es, no sé, ser maestro de primer grado. Bueno, ser maestro de primer grado, no te pongas a mirar si la caldera de la escuela de 6 cuadras allá no está, entonces haces paro porque se rompió la caldera de... Y es un poco complicado no hacerlo a veces, ¿no? Digo que a veces es un poco complicado esta cuestión de actuar de forma colectiva. También implica eso, ¿no? Como no solamente mirar nuestro metro cuadrado por ahí. No, pero creo que cuando uno, digamos, hace bien su metro cuadrado, puede estar marcando otras cuestiones. Pero primero tenés que hacer bien tu metro cuadrado. Che, Dani, te saco un poco de tema. Te voy a pasar un aviso y después te hago la pregunta. Parece que en la visita de Alberto Fernández a la comarca andina hubo quilombo, hubo incidentes. Están hablando de que le rodearon la camioneta. Creo que se impuso la lógica, aparte de la calentura por los incendios, se impuso la lógica minería sí, minería no. Le rodearon la camioneta y parece que le bajaron un vidrio a la camioneta del presidente. Así que viene conflictiva la visita ahí. Bueno, hablemos de eso. Bueno, déjame que te aporte un poquito más. Te iba a preguntar en particular por el tema de la minería y en general, no sé si ya es muy amplia la pregunta, pero por el tema productivo de la provincia en general. ¿Qué hay por fuera de la minería que se puede impulsar un poquito más? Particularmente en el tema de la minería es algo que ha estado, digamos, revoloteando todos los gobiernos de la historia, digamos, ¿no? O sea, no es que todos los gobiernos se opusieron y nunca escucharon los desarrollos productivos que se podrían dar. Yo creo que, como reclamo, yo soy un militante del desarrollo de Chubut y de la Patagonia en general, y creo que a lo largo de la historia, como no tenemos peso electoral, digamos, la Patagonia y Chubut en particular, somos súper importantes para la ecuación de ingresos del Estado Nacional y bastante insignificantes en la ecuación de gastos. O sea, no tenemos una gran inversión del gobierno nacional, y lo he estudiado en la historia de la provincia del Chubut, cómo se ha dado todo esto, he hecho presentaciones y demás. Y desde Rawson o desde donde sea, establecer qué puede o no se puede hacer en Gangán o Telsen, me parece que es replicar algo de lo cual yo estoy opuesto, digamos, ¿no? Siempre me cuestioné establecer no el qué, o sea, qué actividad vamos a hacer, sino cómo la vamos a hacer.
En su momento, durante el gobierno de Las Neves, me tocó, digamos, integrar mesas de discusión de esto y reuniones y demás cuestiones, y la ecuación de ingreso a través del Código Minero, digamos, el Pacto Federal Minero de Menem, que era el que estaba vigente en ese momento, era la apropiación de la renta que le quedaba al Estado provincial era insignificante 3%. y los beneficios eran mayores, muy importantes. Hoy creo que este proyecto tiene está años luz de todo lo que se trabajó anteriormente, porque tiene una apropiación por parte del Estado provincial de una parte importante de la renta. Mejora casi un 350% lo que el pacto fiscal del año de Menem estableció en su momento. Perdóname, Daniel, hay gente que dice que eso se puede judicializar, de que están obligados por ley al 3% que fija la ley nacional, y todo el resto de esto del bono, se puede caer si judicializan. Yo creo que no, porque también, digamos, rige para las regalías petroleras el 12%, o sea, lo establece el Código Minero del año 1888, o sea, es 12% de regalía. O sea que ahí coincide con lo de las empresas petroleras pagan el 12 más un plus, más esto, más lo otro, porque con eso lograron la concesión o la extensión de la concesión más tiempo. Si las empresas se establece una normativa para una zona específica, circunscripta, sin acceso al río Chubut, sin el uso de cianuro y demás, tienen que cumplir con esa normativa, si no le podés quitar la concesión de la actividad. Entonces, no creo que es un negocio importante, acá hay 2 socios estatales, digamos, ¿no? La provincia, ¿no? 3 socios, ¿no? Los municipios donde se lleva adelante y el Estado Nacional. El Estado Nacional siempre se va a llevar el pedazo más importante de la torta, ¿no? Entonces, al Estado Nacional también lo debemos invitar con obras de infraestructura y demás para que devuelva un porte de esto que genera la actividad. Pero dicho esto, todas las actividades productivas tienen, y que no es una actividad ilegal, digamos, ¿no? Ninguna actividad económica está tácitamente suscripta como ilegal, excepto la venta de droga y demás cuestiones, por ahora. Entonces, esto generaría un cambio de matriz productiva de una región que hoy está altamente postergada. Y yo hice un ejemplo solamente mirando los censos. Vos, la meseta, en general, representaba el 10,2% de la población de la provincia de Chubut en 1950, 1960. Hoy representa el 1,5%. Entonces vos tuviste un decrecimiento, y no darle, digamos, infraestructura y un montón de cuestiones, pero principalmente no darle oportunidades de desarrollo, me parece que va en contra de lo que yo considero que la provincia del Chubut o la Patagonia en general debe pelear con la nación, digamos, ¿no? O sea, hoy la meseta es lo que es Chubut para nación. Hoy la meseta es para la provincia lo que es Chubut para la nación. El 1,5%. Menos, porque la provincia de Chubut por lo pronto tiene sus oportunidades individuales, que se las fue generando, el petróleo, qué sé yo, pero son actividades extractivas que no tienen la cadena de valor que deberían tener. Vos decís, ¿está mal el extractivismo o está bien? No, yo creo que hay que generar la cadena de valor. O vos tenés una industria metalmecánica y demás cuestiones alrededor del petróleo que se ha asentado en la región. O sea, hay distintos eslabones de las cadenas productivas. En el caso de la minería metalífera, porque vos en Chubut tenés un montón de minería, en la minería metalífera también se puede generar toda esta cuestión, pero es el puntapié inicial al desarrollo. Pensemos un momento algo histórico, ¿no? Si no hubieran descubierto petróleo o se hubieran opuesto a la explotación de petróleo en Comodoro en 1907, ¿cuántos habitantes tendría Comodoro? Lo mismo que la meseta. No sé si lo mismo, capaz que porque tiene un puerto, qué sé yo, capaz que tendría 30.000. Seríamos territorio nacional. Seríamos territorio nacional. Si se hubieran opuesto en Madryn a el asentamiento de una empresa a la envergadura de Aluar. Bueno, no existiría Madryn para mí como es hoy. Madryn en ese momento tenía 8.000, 10.000 habitantes, era la playa, prácticamente era la playa de Trelew, con algunos gente de acá, pero el pueblo desde que estuvo Aluar tiene una belleza natural fenomenales, bla, bla, todo lo que quieras, pero todo lo... Se multiplicó por 10. Por eso, pero mucho de la infraestructura que se realizó alrededor de Madrid se realizó por la gente que trabajaba en Aluar, empresas... No, y aparte de Futaleufú, el dique Ameguino... Bueno, ejemplo, ¿qué sería de Chubut sin el dique Ameguino?
Trelew, de Gaiman, de Rawson, Y sí. con inundaciones Ahora, constantes. yendo a lo concreto, ahí se corrió de la ley el tema, vos hablabas de la parte económica, ¿no? Se corrió el tema del cianuro, se corrió el tema del río Chubut, por lo menos en el caso de Pan American, que está con el acuífero de Sacanana, que está aislado y eso. El uso del agua no es mayoritario, digamos, quedan dudas con el tema del polvo. como la actividad petrolera y demás. A mí me quedan dudas con el tema del polvo, me quedan dudas de que hay una posibilidad de que el polvo de metal, digamos, vaya no soy especialista en polvo, vos a lo mejor no, yo tampoco, pero digo, me parece, a lo que voy es que vos decís, hay una ley que quedó bastante buena, vamos a ponerlo en esos términos, pero no está muy difundida, no ha habido Para mí es el proyecto de ley más superador que tenga cualquier actividad minera en la Argentina hoy. Sí, eso sí. Para mí. Y lo analizo del aspecto económico-financiero, creo que es muy bueno en comparación a otros proyectos. Del punto de vista ambiental, hay ambientalistas o yo digo pregoneros de las creencias o puestos porque sí, porque no, que no se han tomado el tiempo. Y además porque es muy fácil inculcarte el miedo con este tipo de actividades. Sí. Miedo que es infundado o que tiene fundamentos en que alguna vez pasó algo en algún lugar, digamos, y eso el miedo generalmente te paraliza. Yo creo que Chubut tiene la posibilidad de, a una región en particular, con condiciones particulares, darle la posibilidad de desarrollo que no tiene. Hoy, por ejemplo, si alguien quiere tener una dobladora de chapa en Gangano, en Gastre, no lo puede, porque no tiene la electricidad para tener una pequeña industria. Bueno, Dani, entonces, vamos a llevarle los servicios. Bueno, si vos tenés una actividad que genera un volumen de trabajo, de erradicación de gente, podés llevarle un montón de cantidad de servicios, de provisión de energía, de ruta, de infraestructura y demás cuestiones, que a lo largo queda como actividad. ¿Me explico? Perfecto. Dani, querido, te agradecemos muchísimo este contacto. En el resto es billutería, no va a ser el único, seguramente, así que bueno, gracias por tu tiempo y por estar en nuestro programa. Bueno, Karina, Gonzalo y Santo, estamos hablando, un abrazo grande. Gracias, Dani, gracias. Abrazo grande. Dani, gracias. Abrazo grande.